Ya hemos visto en un vídeo anterior los 5 primeros misterios de un top 10 que no son ni mucho menos el total de enigmas que hay en Egipto. Vamos a ver esos otros 5 que tienen todos los ingredientes para elaborar un buen plato de enigmas. Espero que te guste este nuevo vídeo y me des un like y te suscribas si aún no lo has hecho. Vámonos pues a Egipto. Uno. El Pozo de Osiris en Giza. Es un lugar extremadamente enigmático que nos hace creer cada vez más firmemente que el antiguo Egipto era mucho más avanzado de lo que creemos y ha dado más de un problema a la egiptología. Es uno de los lugares a los que se ha dado carpetazo sin más, firmando su sentencia de permanente silencio oficial a partir de 1999 de la mano del televisivo Zahi Hawass, que se propuso acceder al lugar. Consiguió drenarlo y por fin se pudo conocer su estructura totalmente, pero cerrando después toda investigación. Está dividido en 3 niveles. En el segundo, solo 2 de las 7 cámaras contienen enormes sarcófagos de basalto de unas 40 toneladas con forma rectangular y uno más excavado en el suelo con forma antropomorfa. Están tallados en su interior con una perfección prácticamente igual al Serapeum de Saqqara, sin que se haya encontrado restos orgánicos de ninguna clase, y por su tamaño y situación se nos hace complicado entender cómo han podido introducirlos ahí. Al igual que el Serapeum, carece de textos que ofrezcan algún dato. En el Serapeum hay algunos textos, pero eso es otra historia. El nicho que guarda el sarcófago de basalto tiene una curiosa mancha negra en el techo que parece estar derramando un líquido negro y algo viscoso sobre la tapa. En inglés se conoce como black goo o sustancia negra pegajosa, de la que se desconoce su origen y aunque se retire, sigue saliendo a través de la roca. Hay explicaciones para todos los gustos y teorías alternativas un poco extravagantes, por decirlo de alguna manera. Mejor que cada uno juzgue los datos de los que disponemos y que claramente no tenemos la más mínima idea de dónde proviene el curioso black goo y los sarcófagos que encontramos en este curioso pozo. Hawass no se pone de acuerdo en cuanto al material con que está tallado. Unas veces dice que es de basalto, otras dice que de granito, y en un momento de despiste llegó a decir que tenía cierta similitud con el Osirion de Abidos. Creo que no ha vuelto a decirlo. Desgraciadamente no podemos llegar a conclusiones al menos seguras, pues una vez más nos encontramos ante un lugar censurado que no permite investigaciones. Porque se prohíbe toda investigación en lugares con preguntas incómodas. ¿Pudieron los antiguos egipcios de la cuarta dinastía abrir semejante ganería con las rudimentarias herramientas de cobre? 2. Escaleras y túneles que no van a ningún sitio. En el Serapeum hay, a lo largo de toda la construcción, una serie de túneles que vistos sobre plano no van a ningún sitio. Incluso existe uno en el que se introdujo un niño en aquellos tiempos, dada la estrechez, y tampoco se encontró nada, llegando al supuesto final. ¿Qué sentido tienen entonces esos túneles? Pues como podemos ver, no albergan nada. Si eran para introducir más sarcófagos, no tendrían ni la forma ni el tamaño suficiente para colocarlos. Claro que he visto los que hay, y sí pudieron introducirlos sin maquinaria ni herramienta adecuada. En fin, lo de siempre. Escalera sin final en Giza. En la región de Abu Rawash, cerca de la meseta de Giza, se encuentra una enigmática escalera tallada con precisión en la piedra caliza, que desciende varios metros, revelando un asombroso dominio de la ingeniería antigua. En sus muros aparecen unos cortes rectos que, ¿no os parece haberlos visto antes en otros sitios? Efectivamente, en el Osirion de Abidos, en el Pozo de Osiris de Giza, o en la Cámara del Caos de la Gran Pirámide. Cuanto menos es curioso, ¿no os parece? Se cree que podría extenderse mucho más, aunque según se va descendiendo, la anchura disminuye. La escalera sin fin puede estar conectada, como algunos investigadores han supuesto, a algún acuífero local, pero solo son suposiciones. Tampoco se sabe nada, pues en este caso forma parte de esa lista cerrada a toda investigación. Aunque su propósito final sigue siendo desconocido,
Esta escalera añade un nuevo y cautivador enigma al antiguo y fascinante paisaje de la región. Túnel sin final en la Gran Pirámide. Para encontrar este túnel tenemos que descender a la enigmática Cámara del Caos, siendo la única que es subterránea. Mide unos 16 metros de largo, carece de textos y termina bruscamente, sin más. Se ha dicho que había textos. Falso. Se ha dicho que se encontraron tesoros que han desaparecido. Falso. Lo único cierto es que nuestro querido coronel Weiss, al no encontrar nada, prefirió excavar un pozo justo al lado del túnel que tampoco le proporcionó ningún tesoro, ni momia, ni gloria. Pobre coronel Weiss. Hemos dicho en muchas ocasiones que los egipcios no hacían nada al azar y no es entendible que cavaran un túnel de 16 metros para nada. 3. El tetragrama boeo. En la Gran Pirámide, delante del muro que lo separa de la nueva cámara descubierta en el 2023, encontramos un llamativo tetragrama, conocido como boeo. No son jeroglíficos, no se ha podido datar ni se ha identificado con ningún lenguaje o código conocido, a pesar de que algunos avezados investigadores lo vinculen con la escritura rongo-rongo. Ahí queda eso, e incluso con el lenguaje de Atlántida. Como digo siempre, a esto sin comentarios. Vamos a lo serio. Como he dicho hace un momento, no se tiene ni la menor idea de qué puede significar. Ni siquiera se sabe si se inscribió cuando se construyó la pirámide o tiempo después cuando perdió su capa de revestimiento. El caso es que está ahí, retándonos a que descubramos qué es lo que quiere decir y por qué está. Quien hizo este grabado podía haber tenido la delicadeza de darnos algún dato, tal como hizo el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, cerca de la entrada original de la pirámide, grabada por el egiptólogo Richard Lepsius en el siglo XIX, proclamándose nada más y nada menos rey del Alto y Bajo Egipto. 4. Bloques negros. En el 100% de los vídeos que hablan de las imposibles construcciones de Egipto, todos se refieren a su enorme peso. A lo que nadie o casi nadie se refiere es a los curiosos bloques negros que encontramos en medio de muchas construcciones. En la mayoría de los lugares en que aparece, no en todos, solo es uno, un único bloque negro que también tiene una temperatura diferente que el resto que lo rodea. Lo podemos ver en la cima de la Gran Pirámide. A vista de dron se identifica uno de estos bloques. Nadie se refiere a él y nadie sabe por qué se colocó allí. Pirámide de Kefren. Es extraordinario. Se encuentra en un espacio que deja pasar 2 personas a la vez, por lo que se nos hace difícil imaginar cómo pudieron colocarlo, o tal vez tiene tanta importancia que podría estar tapando algo. Pirámide Roja de Dashur. El mismo caso, de nuevo un único bloque negro. Templo de Kefren en Giza. Es uno de los más extraordinarios. En este caso al menos hay 2 con un tamaño magnífico. Lo increíble es que uno de ellos al tocarlo está mucho más frío que los bloques que lo rodean. ¿Por qué? ¿Qué importancia tenían estos bloques y por qué eran negros? 5. Cámara de los Rastrillos de la Gran Pirámide. En el top 10 de misterios de Egipto tiene que estar de una manera o de otra también el interior de la Gran Pirámide. Vamos a ver una cámara de la que no se habla mucho, pero para mí al menos tiene una increíble importancia. Dicen que dada su estructura, parece haber sido diseñada para sellar la entrada a la cámara del rey, dejando deslizar unos bloques desde arriba por los canales que tiene a ambos lados y que tras haberse encajado estos, dejarían deslizarse por la gran galería los enormes bloques de granito que encontramos taponando el paisaje que va de la entrada original a la Cámara del Caos. Y se dice así, alegremente y sin ruborizarse, ni siquiera un poco. Para hacer eso, primero es imprescindible contar con un mecanismo que permita encajar los bloques que sellarían la cámara del rey. Segundo, una vez montado dicho mecanismo, subir y colocar los bloques de granito de manera que se puedan deslizar después por la gran galería. Nada, solo eso y ya está. En fin, el mecanismo que se sugiere es este. Cilindros de madera que soportarían las cuerdas y permitirían el deslizamiento de los bloques iniciales. A ver, no se trata de desvirtuar ideas que nos ayuden a saber cómo pudieron construir las pirámides.
Simplemente, mirando la imagen, es lo más parecido a una polea que yo he visto en mi vida. Estos cilindros de madera tendrían que ser lo suficientemente resistentes para no romperse o quebrarse con el rozamiento de las gruesas sogas que ayudarían a deslizar los bloques. Madera. La madera más resistente de la que disponían en Egipto, se supone, como siempre, es la de cedro del Líbano, que era una madera de lujo costosísima y muy resistente, que se usaba para construir barcos, por ejemplo, y su resina se utilizaba para embalsamamiento o rituales, ya que simbolizaba el poder. Dudo mucho que se gastaran la mitad del tesoro real en el cedro para sujetar los bloques y teniendo en cuenta que eran tremendamente prácticos. Pero bueno, vamos a suponer que sí, que usaban madera de cedro. Vamos a volver a la imagen de la supuesta polea. Si miramos bien la imagen y no nos explican cómo creen que funcionaba, suponemos que los troncos son rodillos. ¿De verdad creemos que los antiguos egipcios eran tan bobos para hacer un mecanismo semejante y no saber hacer una rueda? El rodillo es una rueda. Solo unos datos. No hay azar en la Gran Pirámide y el número pi no lo encontraron por casualidad, como si afirmas en el menor rubor. La altura visible dividida por 2 es la altura del chevrón de la cámara del rey. Mide 2,30 por 1,46 de alto. ¿Cómo comprobaban los antiguos egipcios que la medida, orientación e inclinación eran las correctas? Si dibujamos un círculo con un diámetro de 1, el perímetro de este círculo o su longitud será igual a pi. Al dividir por 6 esta longitud, obtenemos el número 0,5236, número cercano al codo egipcio. La parte restante corresponde al número áureo al cuadrado. Es decir, sabían todo esto, pero no conocían la rueda. Extraordinario. Creo que llegados a este punto, vamos a dejarlo aquí, para darle unas vueltas a todo esto y dejar de afirmar categóricamente que los antiguos egipcios construyeron las pirámides o tallaron sus colosos por simple casualidad, o tenían un cobre con dureza 25 que desconocemos y no tenían la menor idea de lo que era una rueda. Misterios del antiguo Egipto que siguen sin respuesta y me temo que seguirán así por muchísimo tiempo. Hasta aquí la segunda parte del top 10 de misterios de Egipto. Espero que os haya gustado el vídeo. Ayudarme con un like, que es muy importante para mí, y suscribiros al canal para que sigamos creciendo. Gracias por estar en Egipto al Descubierto.